Hola, buen día. Mi nombre es Mili Martínez y en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Fragmentos de las historias de San Juan de las Maletas Frías, del poeta y narrador Rafael Lope Ávila. Esta obra es una publicación impulsada por la Sedeculta a través del Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura AIEC 2020, que permitió el logro de 8 publicaciones cuyas presentaciones podrán visualizarse a través de los canales digitales de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado. Procedo a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, al autor de la obra, el poeta Francisco Lope Ávila. Buen día, bienvenidos todos. Buen día, maestro. Al escritor Fernando de la Cruz. Hola, buenos días. Al periodista Óscar Currós. Óscar Currós. Hola, buenos días, ¿qué tal están? Al ilustrador del presente título, Fabricio Van den Broek. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y a la joven Sofía Alejandra Ewan Chávez. Hola, buenos días. Buenos días. Sean bienvenidos todos y gracias por su valiosa presencia. Voy a ceder primeramente la palabra al escritor Fernando de la Cruz. Adelante, Fernando. Hachmalo, Bichabel, Malopkin. Un libro fragmentario en colectivo. Fragmentos de las historias de San Juan de las Maletas Frías de Francisco Lope Ávila. Imaginemos que así como las empresas son personas morales, unas colinas boscosas, un río y la naturaleza en general posean también personalidad jurídica para defenderse ante diversas cortes contra la depredación, la contaminación, el saqueo y en general la bellaquería humana. Poco a poco, esto ya va siendo una realidad. Las colinas boscosas son la región de Urewera en Nueva Zelanda. Los ríos son el Ganges y el Yamuna en la India, el Vilcabamba en Ecuador y el Atrato en Colombia. En tanto, nuestro manto freático aún es cosa y no persona en Yucatán. Mediante la alusión a un río memorioso, el recuerdo de una madrugada con luna menguante, de labios vírgenes y manos suaves, y la visita de un árbol enamorado. Francisco Lope Ávila nos hace notar que en Yucatán, por lo menos la naturaleza ya posee personalidad literaria. Como Per Abad en el siglo XIV, Venancio el Muertero nos presenta su rescate paleografantástico, aún inconcluso del anecdotario de Pedro el Historiante, quien historió la cotidianidad de su pueblo por adopción San Juan de las Maletas Frías, a través de la pluma de Francisco Lope Ávila y con la complicidad constructora de quien esté leyendo estas palabras, ya con ojos curiosos, ya con oídos lectores para su eventual compleción. Sin pretender parecerse a ningún otro pueblo literario, ni a Macondo, ni a Beigualé, ni mucho menos al ardiente Comala o al idílico país de los Honomniums. El resultado es un cúmulo de fragmentos narrativos que recrean episodios cotidianos, fascinantemente insólitos para nosotros los lectores, como cuando la noche sale al bosque con un balde de agua de lluvia para lavarle el rostro a la luna y dejarla doblemente radiante, o cuando la abuela Misterios le lleva a Conrado el palabrero las palabras que le causan molestias al decirlas y las deja sobre su mesa para que éste las repare, o cuando el pueblo es visitado por un enorme almendro, quizás emparentado con el de la Tatuana en las leyendas de otro sabio palabrero, Miguel Ángel Asturias, solo que el de San Juan bebe, cito, aguardiente de flores de flamboyán y guayaberas fermentadas en barricas de ceiba, cierro cita,
Luego de expresarle a todo el pueblo, va la cita, con la sonrisa extendida de hoja a hoja, su amor por la hermosa Regina, custodiada por misterios, su madre dicen unos, su abuela dicen otros. Destaca también el relato de Juan, quien de burócrata se convirtió sin proponérselo en fundador del pueblo, tras el hecho valiente de cumplir por fin su antiguo anhelo de tejer tapices con los días perdidos de la gente. Va la cita. Cada día recogido de los botes de basura, descolgado de los cables del alumbrado público, desenredado de entre las raíces de la hierba junto a las aceras, sirvió para formar los hilos con los que tejió sus codiciados tapices. Fin de la cita. Lejos de los mitos de la historia oficialista, la fundación de San Juan fue simple. Al volver Juan de la ciudad a la que acudía a vender con gran éxito sus tapices, se dio cuenta de que era seguido hasta aquel paraje remoto donde se estableció por una cantidad creciente de personas que, como él, añoraban hacer aquello que siempre habían querido y hasta ahora habían postergado. Se trata, pues, de Pedro el Historiante, Conrado el Palabrero, Memorio del Río, Álvaro el Tallador, más un mago que guardaba cualquier cosa en una nuez, que podría haber sido nuestro muy admirado Alfonso Reyes, de quien se dice que logró guardar en una de ellas todo un país de surrealismo sin fin, acompañados por una lluvia sentada en un parque, por un sol enamorado de Katia como de Elena, por la tarde, por la noche, por vientos amigos y silencios en fila, por los muertos puntuales que tuvieron que esperar, por la niña Exa, amiga de Guy, el niño Guy, por Yasmín, la hija amada de Venancio, y nuestro árbol legendario que, aunque Pedro lo llama almendro, me pregunto si habrá sido un maculis. En fin, si en tus andares por nuestra Mérida ardiente, estridente y multicolor, llegas a toparte con alguna historia de San Juan ahí perdida entre días aciagos, que se haya volado de este libro o que quizás no haya sido compilada por Pedro el Historiante, tómala con las manos, dóblala entre dos pañuelos limpios y acude al consultorio de Celina, doctora de palabras. No, sería inútil. Ahora recuerdo que la doctora Celina se mudó para San Juan precisamente para cumplir su viejo sueño de sanar palabras además de personas. Pues, ve a San Juan y llévale la historia, la dejará flamante. De paso saludarás a otros viejos avecindados allí, como el profe de literatura Jorge Álvarez Rendón, don Lorenzo Salas, otro sabio maestro palabrero. Salúdamelos y no dejes de acudir a la cantina Al Cielo por Asalto a beberte un aguardiente artesanal del mes que prefieras. Acude a la casa de citas, llena de libros y lectores, abierta día y noche. Eso fue una cita. Saca un libro, por ejemplo este, y siéntate a leerlo bajo la ceiba que da una sombra de luz. Si recuerdas pasar al cementerio a ofrendar un ramo de palabras a la tumba de Juan el Fundador, tal vez te topes con la niña Exa, quien acude todas las tardes a leerles historias a los muertos, finamente acicalados por Venancio. Te presento, pues, fragmentos de las historias de San Juan de las Maletas Frías de Francisco Lope Ávila, con ilustraciones y diseño de portada de Fabricio Van den Broek, aquí presente, en sendas ediciones en papel y digital. Este libro fue ganador del primer lugar en el Premio Estatal de Literatura Infantil Elvia Rodríguez Cirerol 2015, convocado por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, con un jurado integrado por Cristina Leirana, Socorro Loesa y Efiluz Vázquez, muy queridas las tres en San Juan. Cierro con una cita. La epidemia
de lacerancia, reza un fragmento. Apareció primero en los pueblos cercanos a San Juan. Dicen que el poco hablar y el exceso de tristeza causa el mal. Fin de cita. Este libro contiene la alegría lectora como remedio infalible. Quienes entre sus páginas escuchan los susurros fragmentarios de San Juan jamás regresan a ser los mismos. Diospotik Nibolal. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Así vamos a continuar entonces. Voy a otorgar la palabra ahora al periodista y traductor Óscar Curros. Muchas gracias, es un gusto estar aquí desde Santiago de Compostela y poder hablar un español con ese acento y esas palabras tan propias de México, que tal vez ustedes por estar acostumbrados no las noten tanto, pero yo al leer este libro desde luego las noté muchísimo. Y si algo le tengo que agradecer al autor de los fragmentos de las historias de San Juan de las Maletas Frías, es que haya sido Francisco Rafael el Palabrero para mí en una ocasión en la que estaba traduciendo un libro de portugués brasileño al español y necesitaba darle precisamente un toque un poco más universal, ¿no? Él me arregló las palabras que molestaban al traducir y que en algunos casos molestaban bastante, porque algunas expresiones que usamos en España pueden resultar muy malsonantes en México. Entonces, esperando no tener ese efecto en la audiencia y ya bajo los cuidados y la atenta supervisión del maestro, que me enseñó mucho en aquella ocasión, procedo a hacer la crónica del oficio más antiguo del mundo, que además es el más antiguo del mundo por mandato divino y consiste en nada más y nada menos que en nombrar las cosas, ayudar a las palabras a recorrer la lengua propia y también otras lenguas. De hecho, esta es una obra que comienza con una dedicatoria a los creadores de palabras y contadores de historias. Muchas de estas historias ya las ha contado Fer aquí, o al menos las ha señalado, y están también retratadas de una forma muy bella en las ilustraciones de Fabricio. Y supongo que después Sofía, que por cierto, mi hija se llama Sofía, tiene un nombre muy parecido al tuyo, pues también nos dará su perspectiva, ¿no? Luego hablaré de las hijas en el libro. De hecho, aquí estamos ante una obra que nos presenta un doble sentido de esta palabra, ¿no? No se limita a la creación intelectual, aquella que se suele entender como algo tan noble, ¿no? Y tan aristocrático, aquella que hacemos con todos estos libros en nuestro fondo de despacho, armados en esta torre de marfil de silencio y de soledad, sino que el protagonista y el autor de estos fragmentos impresos por un modesto empresario, pues es un albañil, y en el libro obra significa tanto levantar un muro como recopilar y narrar fragmentos de las historias de San Juan, de las Maletas Frías. A mí, la verdad, con esto me queda muy clara la diferencia de nivel, de clase social y de una serie de cuestiones entre, por una parte, Pedro, el historiante, y por otra, Lorenzo Salas González, profesor de Historia de la Literatura en la Escuela Secundaria Federal 2. Y esto lo tuve que anotar porque no me hubiera acordado de memoria. Porque precisamente hay mucho en el libro de tradición oral, una tradición oral muy bella que tal vez estamos perdiendo hoy en día, pero también hay ese contraste con la vida intelectual, culta y que se transmite por el registro escrito sobre todo, ¿no? Y el libro de alguna forma trae estos dos extremos, ¿no? Los junta en la humildad de lo que Saramago, y cito totalmente de memoria en un documental, decía que lo de escribir un libro es un poco como un señor que sabe hacer una silla. Quiero decir, pues Saramago decía que él pues sabía escribir y a lo mejor un carpintero sabe hacer bien una silla y cada uno tiene su mérito. Esto es un poco el espíritu humanista de que bebe este libro, ¿no? Los fragmentos además no se multiplican solo por la tradición oral, ¿no? A mí que soy periodista me llama mucho la atención que de repente aparecen por aquí en la narración, la televisión, el periódico, la radio, incluso internet de una forma metaliteraria, ¿no? Porque se nos invita a crear
y mandarle al impresor o al autor, o ya uno se pierde entre tantos tejidos literarios, más fragmentos para completar esta obra, ¿no? Se promete una segunda parte. Esto tiene algo de bíblico, tiene algo de saga, como las sagas de Tolkien, estas sagas mitológicas en las que vemos varias versiones, sin querer comparar, porque como dijo Fer, esta es una literatura propia, ¿no? Una literatura de Mérida y una literatura de autor. Incluso en algún fragmento vemos que hay una palabra ilegible o que hay autocensura, ¿no? El propio Pedro, el historiante, es autocensura. Esto para un periodista es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que juega mucho con la verosimilitud de la historia también. Y además, cuando llegamos al fragmento X, la incógnita que parece marcar el final del libro, nos damos cuenta de que esa página en realidad no va a ser una puerta que deje la obra cerrada, como suele ocurrir, sino por el contrario, bien abierta. Invita a personas como Sofía, o como yo, o cualquier otro lector, a crear y recrear en imágenes los personajes que protagonizan las historias que ya fueron contadas por medio de las palabras y que, como dije, ya fueron ilustradas por Fabricio a lo largo del libro, pero cada uno de alguna forma tiene su trazo, tiene su imagen, tiene su propia forma de interpretar los personajes, ¿no? Entonces vemos que el texto recomienda creación visual, ya sea dibujando, pintando, pegando, a partir de estas historias y personajes. Y si algo tiene el libro, es un espíritu provocador, ¿no? Nos dice, pinta aquello que más haya provocado tu imaginación y tu creatividad. Esta obra es como una historia interminable, es como un muro sin fin, parece que se alarga más que la muralla china, no porque tenga los límites muy lejos, sino porque precisamente sus límites se pierden en el horizonte, no sabemos a dónde van. Y ya lo dice el manual de uso, ¿no? Qué interesante, un libro que tiene un manual de uso, como se tratase, pues no sé, de un mueble de Ikea, por poner algo muy sencillo y muy contemporáneo. Y aquí un libro que propone estimular la imaginación y la creatividad. Pues sí, se trata de un libro vivo y en crecimiento infinito, por eso es más largo que cualquier muro que podamos construir, porque está vivo. Y hay, vamos a ver, hay reglas de juego, hay una especie de rayuela aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo no consigo clasificar en una línea específica de la literatura latinoamericana, pero sí tiene un sabor latinoamericano. Desde España sí podemos apreciar ese contraste y desde Galicia, que es donde resido yo. Pero es muy particular, ya nos lo ha contado el autor, o debería decir impresor, que además esto se desdobla, de alguna forma se multiplica, ¿no? Como si fueran injertos cada vez que se lee esta obra. Por ejemplo, en Playa del Carmen, Quintana Roo, en una escuela secundaria, en que le dedicaron nada más que un mes entero a leer el libro y crear más historias, porque el libro es pequeñito pero matón, como solemos decir, porque a partir de él hay herramientas, hay elementos para crear muchísimo más. Y por eso nos acaba, ¿no? De hecho, el fragmento 16 está dedicado a uno de esos adolescentes y a su maestra, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Y de esto nos hablará Sofía después. Parece que el libro lo reciben muy bien en los salones de clase de enseñanza básica, así como en secundaria y en preparatoria. Y digo yo, como padre, que tal vez tenemos una idea un poco equivocada de lo que sea literatura infantil o juvenil. Tal vez tenemos que leerles más a los jóvenes en general y escucharlos y leer sus historias y no solo darles las cosas listas, como muchas veces hacemos, ¿no? Entonces, este experimento, desde luego, me parece que puede tener resultados muy enriquecedores, ¿no? A veces me parece sentir un cierto aliento como metaliterario de Borges, pero estos son todo reminiscencias que me van llegando a mí como lector en función de mi experiencia. Como digo, la identidad del autor aquí está muy marcada, es muy específica. Y además hay personajes que habitan ya no entre la realidad y la ficción, sino entre los fragmentos y las hipótesis. Hay una hija, Yasmín, por ejemplo, que frecuentó una determinada escuela de secundaria y que se dedica a jugar con sus amigos el sol, las cometas, las estrellas. Y me he fijado que en este libro todas las hijas son Yasmín. Y esto se podría atribuir a cualquier tipo de error o confusión o juego entre el autor y el narrador y esta realidad de San Juan, de las maletas frías. Sin embargo, para mí como padre, todas las hijas son Sofía. O si se llamara Sofía mi hija, todas las hijas serían Sofía, porque a través de los ojos de mi hija es a través de los ojos que veo
todas las nuevas generaciones. Entonces lo comprendo dentro de esa realidad irreal, fantástica y al mismo tiempo pegada a lo cotidiano que nos da este libro. De hecho, tengo la impresión de que Yasmín nos mira mientras hablamos y se divierte con las vueltas que les damos a estas palabras, ¿no? Que si prosa poética, que si poesía en prosa, y también nos mira a la calaca. Esa ya no se ríe tanto, aunque a veces sí se anima a un baile. Y es que en este mundo de fragmentos sin fin, tal vez ni la propia huesuda sea el fin, porque el tiempo tiene jazmines en el pecho y los jazmines siguen floreciendo. Muchísimas gracias, maestro. También vamos a escuchar las palabras de la joven Sofía Alejandra Eguán Chávez, quien con sus 11 años ya incursiona en la promoción de la literatura. Sofía, adelante. Hola, buenos días, yo soy Sofía. Bueno, lo que a mí me interesó del libro del fragmento de las historias de San Juan de Maritas fue mucho la ilustración, porque la ilustración hace que puedas imaginar más cosas. Otra cosa que también me interesó es que yo siempre he leído libros que no son de fragmentos. Yo siempre he leído libros normales y esta vez me ha impresionado porque pues es mi primera vez leyendo uno de fragmentos. También esto me ayudó a inspirar para escribir un libro que yo quiero empezar a escribirlo. Y esto me pareció bastante interesante. Mi cuento que más me interesó fue el fragmento 4. Porque a mí me gustan mucho los almendros. Aparte de que el agua, como dice ella, que el agua fue al árbol mientras que la joven se estaba bañando. Pero él tenía miedo de que lo despreciaran por su amor. Muchísimas gracias, Sofía. De nada. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora, para que nos comente un poco más sobre el valioso proceso de la ilustración de esta obra, voy a conceder la palabra al ilustrador Fabricio van den Broek. Muchas gracias por la invitación primero. Pues bueno, sí, digamos, yo creo que Oscar ya habló extensamente y realmente con mucha sensibilidad del libro y sus contenidos. No voy a plantar ahí a hacer una descripción que complete eso, porque yo creo que lo que se ha dicho antes es realmente pues muy bonito y completa perfectamente, digamos, lo que es una descripción de los contenidos. Voy a hablar de la ilustración como proceso. Bueno, de entrada yo creo que la ilustración es y debe ser, en todo caso, un lenguaje distinto, un lenguaje que se diferencie del texto. Digamos, tradicionalmente se plantea la ilustración o se considera que la ilustración tiene que de alguna manera repetir lo que dice el texto. Y eso ha ido cambiando en el tiempo, digamos, en las prácticas de ilustración, y la ilustración hoy día tiene que ser, digamos, un lenguaje personal y una lectura personal del texto que pretende ilustrar. En este caso, pues son fragmentos de distinta naturaleza y más bien me fui por escoger algunos momentos clave, momentos, digamos, de quizá mayor drama. En un caso, el caso de los caballos, las patas de los caballos, me pareció muy bonita la imagen del personaje en el piso entre patas de caballos. O sea, estéticamente me llama la atención y en ese sentido es una ilustración más bien descriptiva de lo que dice el texto. Pero en otros casos, pues se trata de hacer una lectura personal, porque creo que si algo tiene, digamos, el libro, los fragmentos, es que permiten justamente una multiplicidad de interpretaciones. Y eso es algo de lo que se busca hoy día, es decir, en los libros ilustrados que cada vez hacen más presencia, digamos, tienen más presencia. Y de hecho yo creo que en parte la ilustración, o sea, el hecho del libro ilustrado ha tomado tanta importancia que
que desde hace unos 20 años ha ido relativamente salvando la industria editorial en crisis debido a la aparición del Internet y otros recursos que en algunos casos podrían poner, digamos, en riesgo el tema del libro. Sin embargo, el libro pues es un producto, como lo digo siempre, totalmente diferente, en donde sensorialmente nos involucramos desde varios ángulos. Es decir, el libro es un objeto de entrada y lo tratamos como objeto. Hay un tema de tacto, hay un tema de nosotros imponer el ritmo de cómo abordamos el libro, etcétera. Es decir, podemos interrumpirlo, volver a empezar, ir hacia adelante o empezar por el final. No hay reglas en ese sentido que no sean impuestas por una lectura, digamos, más acotada, que podría ser aquella del Internet o de secuencias, digamos, fílmicas o lo que uno quiera, ¿no? Los nuevos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el libro va a seguir existiendo, es evidente, pero, digamos, lo que en cierta medida se ha manifestado en los últimos 20 años es esta nueva beta, digamos, del libro ilustrado, y no necesariamente para niños nada más. Es decir, pues muchas veces empezó así la cosa, el libro se ilustraba para los niños en principio, y de repente, pues el mercado, el gusto personal, las nuevas posibilidades abrieron esta cancha, digamos, del libro ilustrado, el libro con imágenes, digamos, que cuentan una cosa a veces incluso contradictoria con respecto al texto y sitúan al lector en algún punto intermedio en donde tiene que tomar una decisión con respecto a la interpretación que hace entre esos dos polos, lo cual lo hace un producto muy interesante. Y eso mismo, pues hemos visto, digamos, obviamente libros para adultos, ilustrados, por cierto, porque a veces quienes compran los libros, no a veces, siempre quienes compran los libros son los papás, y a veces los compran para ellos. O sea, en principio van con la intención de comprarle al niño y acaban siendo ellos quienes lo revisan. Y a mí me pareció que justamente este libro supera la categoría de infantil, es decir, es un libro que tiene una riqueza tal y una posibilidad de diversas interpretaciones que lo hace tan interesante para niños como para adultos. De hecho, yo creo que no existe, o sea, yo no creo en estas categorías que a veces, por ejemplo, en Estados Unidos se imponen de diferentes. Este es para niños de 7 a 10, este es de 12 a 14, etcétera, etcétera. A mí me parece arbitrario y me parece parte de toda esta cosa de lo políticamente correcto, que más bien ha echado a perder, yo creo, el mercado editorial en Estados Unidos en particular. Yo creo que un libro es o bueno o malo. Y si es bueno para todo mundo, para niños como para adultos. Y la ilustración, como decíamos, pues es un lenguaje complementario y es un lenguaje que permite generar una tensión entre lo que es el discurso de las imágenes y el discurso, digamos, del texto, y eso es lo que enriquece, digamos, al libro. Es decir, el receptor del libro, del mensaje del libro, etcétera, vuelvo a decirlo, se sitúa entre estos dos polos, el lenguaje literario y el lenguaje de las imágenes, y tiene que hacer una interpretación que es propia. Y lo que realmente es interesante, lo más interesante en este proceso, es que cada lector tenga una interpretación personal. Y ninguno como este libro tiene esa posibilidad o ofrece esa posibilidad, justamente por la estructura, por el tipo de flujo de los textos, los fragmentos, la interacción entre ellos, el tema de los varios personajes y capas de significado, permiten justamente eso y de alguna manera ofrecen esa posibilidad o, digamos, acentúan esa posibilidad que en principio se pretende, digamos, con la interacción de estos dos lenguajes. En algunos casos, las imágenes son más, digamos, literales en términos de, como decía yo, hay unas imágenes que leyendo el texto me vienen a la mente y que me parecen atractivas, estéticas, etcétera, abundar en ellas. Y hay otras imágenes que son más conceptuales, en donde lo que se quiere es poner, digamos, una especie de enigma, lo que se pretende es generar una especie de enigma que complemente una parte particular del texto. Y pues, bueno,
espero, qué bueno que les ha gustado, qué bueno que Sofía reaccionó positivamente al tema de las ilustraciones. Esta es una primera incursión de un equipo de trabajo que antes nos situamos en la Ciudad de México, que es El Dragón Rojo. Somos un grupo pequeño editorial, hemos hecho libros, mi esposa y yo, que mi esposa es editora, yo soy ilustrador, diseñador, y este es un primer producto que nos invitó Sedeculta, digamos, a plasmar. Y pues desde la propuesta del tipo de papel, que nos parece además particularmente adaptado a esta dinámica en donde se invita, digamos, al lector a participar, escribir, dibujar o lo que sea al final, etcétera, etcétera. La selección de los papeles, el tipo de impresión a 2 tintas, todo eso son decisiones que se nos permitió tomar, y es nuestra primera, digamos, participación aquí en Mérida, donde vivimos desde hace un año y donde queremos realmente, pues, insertar nuestras prácticas profesionales. O sea que agradezco al autor y a todos los participantes, todos aquellos que hicieron posible este libro, el que podamos haberlo materializado y con los resultados que estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, por último, ¿y quién mejor para comentar sobre la obra que el mismo autor, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza? Francisco Rafael Lope Ávila, nacido en Mérida, Yucatán, es poeta, narrador de minificciones, instructor de escritura creativa, poseditor y revisor. Es miembro fundador del Centro Yucateco de Escritores. Ha recibido premios por sus obras Orquídea de Luz, Tierra Prometida e Inventario. Así es que le cedo la palabra, maestro. Bueno, pues yo estoy en este momento derritiéndome de asombro, de sorpresa y de gratitud. Yo quiero agradecer las presentaciones. Primeramente, voy en el orden contrario, a mencionar primero a Sofía. Es fascinante para mí como autor, con el propósito de San Juan, escuchar lo que dijo Sofía respecto del libro, respecto de las ilustraciones, ¿sí? Y se lo agradezco muchísimo. Creo que en ella estoy viendo un buen resultado de San Juan, ¿sí? Y me va a gustar mucho leer su libro cuando termine de escribirlo, como también me gustaría mucho que nos enviara un fragmento para la siguiente edición de San Juan de las Maletas Frías. Así que gracias, Sofía. Tengo la oportunidad de conocerte virtualmente en este momento y agradecerle a la doctora Maricruz Ortegón, quien me sugirió, me comentó que tú podrías hacer un comentario y que sinceramente me sorprende muchísimo. Muchísimas gracias, Sofía. Le agradezco a Fer, amigo de hace muchísimos años, un poeta que admiro su trabajo. Es una persona, además de un muy buen poeta, es un gran amigo, es una persona estupenda. Así que hemos compartido y compartimos todavía algunas actividades de trabajo. Ambos somos fundadores y maestros de la Escuela de Creación Literaria en Bellas Artes. Bueno, también un nuevo amigo, recientemente que lo acabo de conocer virtualmente, en todo momento, y que es Oscar Curros, ¿sí? Yo le agradezco la oportunidad, como ya en otro momento lo dije, de haberme permitido hacer mis comentarios respecto del trabajo de traducción que él hizo de Su Alteza, el intérprete. Y es un nuevo amigo, y me ha sorprendido muchísimo, tanto como en Fer, como en él, la variedad y diversidad de interpretación. Yo no me esperaba lo que han comentado. O sea, para mí ha sido totalmente extraordinario, diferente, nuevo. Y de Fabricio,
Fabricio es otro traductor, él tradujo las palabras, las imágenes sin palabras, a imágenes visuales, ¿sí? A ilustrar. Y realmente coincido plenamente con sus criterios respecto del libro, porque efectivamente San Juan yo no lo escribí para niños. Sí, yo escribí un libro con una intención y que al irlo probando, porque tengo la costumbre de probar mis textos con lectores, noté que les llamaba mucho la atención a los niños, pero no fue ese mi propósito. Yo no quise propiamente escribir un libro para niños, porque estoy de acuerdo con Fabricio, un libro se escribe para todos, ¿sí? Bueno, le agradezco muchísimo a alguien que no está aquí presente, pero que está en el libro, es la editora compañera de Fabricio, de Dragón Rojo, que hizo un trabajo que me hizo ver cosas que yo no había visto respecto de mi libro, sin del texto, y que me hizo entender el trabajo del ilustrador, de su importancia, de su trascendencia, y por eso tanto a ella como a Fabricio les agradezco mucho. Por otra parte, a Roseli, porque después de 5 años, casi 6, podríamos decirlo, se publica el libro, y en cierto sentido es por el interés que se ha puesto ahora en la edición, en la recuperación y cumplimiento de compromisos, y sale San Juan de las Maletas Frías. Yo solo voy a comentar algunos tips por las preguntas que me hacen cuando leo fragmentos o los comento en las escuelas o en otros públicos. ¿Por qué fragmentos? Fragmentos sencillamente porque la idea que yo tengo es que la vida, la realidad, no la percibimos como un todo, sino en pedacitos. No siempre, cada generación va cambiando. Por eso son fragmentos. Le titulé fragmentos. El título es muy largo. Y esto se debe a una copia de los autores de los que tengo influencia. Primero, Cervantes. Si el título del Quijote no es El Quijote nada más, es un título mucho más largo. Sí, y me apoyé, me motivé en Cervantes para eso. Y no solo en eso. ¿Cómo surge San Juan? San Juan surge no por un acto de inspiración divina, ¿sí? No es una musa que vino y me dijo, no, simple y sencillamente me puse a jugar con una expresión y su interpretación literal, no literaria, sino literal. La frase, hoy perdí el día. Cuando llegamos cansados y agotados del trabajo, por ejemplo, y no falta que digamos, ¿cómo te fue? Pues es que hoy perdí el día. ¿Sí? Me salieron mal las cosas, o no logré lo que quería y perdí el día. Y de esa interpretación literal surge la pregunta, ¿y dónde lo perdiste? ¿Cómo lo perdiste? ¿Vas a regresar a buscarlo? Podemos poner un anuncio en el periódico, o ahora en internet, para ver si encuentran ese día que perdiste y te lo devuelvan. Puedes ofrecer una recompensa. Y cosas de esa manera. De eso surgió la idea de ahí surgió la idea de un personaje que se encuentra los días que la gente pierde. Que los deja abandonados, perdidos en un café, en la calle, en el cine, en cualquier lugar, colgados de un poste, de un alambre de la luz eléctrica. Y entonces, así surgió a San Juan de las Maletas Frías. Fueron apareciendo los personajes. Y es un juego entre realidad y ficción. El editor, Gustavo Flores, no es el editor, es el impresor. El impresor es Gustavo Flores. Es una persona que existe, es un amigo mío. Gustavo Flores, también es muy apreciado. Y lo tomé como personaje, como impresor. Y el otro personaje, que es el editor,
que es el maestro Lorenzo Salas, es una persona que existe también. Sí, están vivos ambos. Y Lorenzo Salas me facilitó como maestro de la secundaria, donde estudia Yasmín, el otro personaje que es real, que también vive, es mi hija, que estudió en la escuela con el maestro Lorenzo Salas, ¿sí? No, temporalmente, no, en la realidad no coincidieron, pero sí estudiaron, uno fue maestro y otro fue alumna en la misma escuela, ¿no? Y el maestro Lorenzo Salas me permitía ir a su salón de clase y contarle a los niños, a sus alumnos de secundaria, los fragmentos que iba yo realizando de San Juan. Y según la respuesta que veía en sus rostros, ¿sí? Pues entendía yo si estaba yo acertadamente creando esos fragmentos. Entonces es un homenaje de agradecimiento al maestro Lorenzo Salas González, el que lo tengo como personaje, como editor. La Escuela Secundaria Federal 2, que se cita ahí, existe realmente. En esa escuela estudié yo también la secundaria, hace muchísimos años, desde luego. Bueno, estos son algunos tips, algunas ideas. La doctora Celina también es un personaje real, ¿sí? Y así han pasado, eso es este juego con la ficción. Varios fragmentos fueron publicados primero en periódicos, en revistas, los leí en estaciones, en programas de radio, los leí en los parques, incluso yo aparezco como personaje cuando el impresor está dialogando con el historiante y le cuenta que escuchó en un parque a un tipo que andaba ahí hablando de los fragmentos de las historias de San Juan y que no sabía exactamente qué iba a hacer con ellas. Pues ese tipo de voz aguda soy yo, ¿sí? Lo hacía en los parques. Y los cuentos y los fragmentos que se publicaron son ciertos, se publicaron ciertamente en revistas, suplementos culturales y periódicos. ¿Por qué? Porque ese fue el entramado de juego con la realidad. Lo que está ahí también está en la realidad, ¿sí? No todo, o sea, es una ficción con la realidad, o una realidad con la ficción. Es este juego, ¿sí? Y el juego continúa cuando se le pide a los lectores, y esa es una idea, realizar una idea de Nabokov, que es en el curso de literatura rusa, de que el autor lo que hace es crear una historia, ¿sí? Pero para compartir con el lector creatividad, para compartir imaginación, para compartir ese poder que se tiene al de usar las palabras para crear historias. Sí, el Nabokov entiende al lector como un lector, como un sujeto inteligente, al mismo nivel del autor. Y ese es mi propósito en San Juan, ¿sí? De que el lector participe, porque tiene el mismo nivel que yo de creatividad y de imaginación. Yo solo pongo un disparador. Entonces el lector puede crear otra historia, otro fragmento, ¿sí? Y eso fue una idea que también le encantó a la editora, y de ahí surgió el manual de uso, de cómo hacerlo, de cómo proponerlo. En fin, son detalles de San Juan que ahora me han permitido las presentaciones que han hecho enriquecerlo enormemente, y creo que los lectores y quienes vean este video, pues espero que lo comprendan así. San Juan es un libro para divertirse, para crear, para imaginar, para reír, pues para ser también autores. Y crecerá en la medida en que los lectores quieran, participen, y esto lo hará crecer. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues agradezco a todos su participación, así como sus gratos comentarios. Y también igualmente agradezco a la secretaria Erika Milet Corona por el trabajo y apoyo que nos permite continuar con estos proyectos, que esperemos sean muchos más en los siguientes años. Quisiera agregar para mí en fragmentos de las historias de San Juan de las Maletas Frías que todo cobra vida, los árboles, el sol, la luna y las palabras.
El texto te envuelve en un ambiente en el cual el verlo entre lo onírico y la realidad pues es difuso. Definitivamente es un texto cautivador. Les invitamos a, si ustedes gustan conseguir el texto, pueden enviar un correo a literaturacdeculta@yucatan.com.mx. También van a poder encontrarlo en la librería, que estará abierta próximamente, y también lo van a poder conseguir de manera digital. Gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a seguir visualizando las actividades de la Sedeculta a través del programa de Cultura en Línea por el canal de YouTube de la Secretaría. Nuevamente, muchas gracias a los presentes y que tengan un excelente día. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.